Buenos días, amigas, amigos, vecinos, vecinas, del pueblo de San Andrés Mixquic, de Tezelco, de Tezompa, de todos los pueblos, colonias que nos vienen visitando el día de hoy. Hoy es un día especial porque conmemoramos el Día Internacional de los Museos. En Tláhuac tenemos propiamente 4 de estos recintos, de estos espacios públicos, de estos espacios sagrados con gran historia. Mi nombre es Juan Alberto Chavarría Rodríguez, responsable de los museos y de las 22 bibliotecas aquí en la alcaldía de Tláhuac. Y vamos a iniciar una gran conferencia magistral con nuestro amigo Ricardo Pizarro. Y pues el tema es propiamente orígenes, vida cotidiana y religiosidad de los mestizos en la antigüedad. Sin más, les pido un aplauso para recibir a nuestro gran amigo traidor, Ricardo Flores Fuego. Hola, pues muy buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto que estén aquí en este día y agradezco, a los organizadores del museo, a los responsables por haberme invitado a compartir algunos datos con ustedes y pues dejar en claro que eso es un diálogo. Pueden intervenir en el momento que quieran, pueden levantar la mano, levantar la voz, porque justo la historia de nuestros pueblos se debe construir colectivamente. Y precisamente la historia de la antigüedad mesoamericana aún está muy en las sombras. Aunque tenemos muchos discursos que nos hablan sobre el pasado prehispánico de los pueblos, como el de Mixquic, en realidad lo que se conoce es muy poco. Entonces, lo que quiero comentar con ustedes son algunos hallazgos que he hecho de algunas fuentes primarias, de investigaciones que han hecho otros colegas, para justo tratarlo de articular y poder construir una historia de Mixquic en la antigüedad. Entonces, para comenzar, quisiera, no sé si alguno de ustedes recuerda este librito que se llama Mixquic, un pueblo rico en magia y tradición, que se publicó. La primera edición es de 1997, este es del año 2000. Circuló mucho en Mixquic y digamos que en este tipo de materiales es donde se compilaba la información sobre nuestro pueblo de la que hoy vamos a hablar. Por ejemplo, en este folleto lo que dice es: tiempo después de que los chichimecas se establecieron en Amecamecan, se extendieron por las montañas del sur, siendo su rey Icoatzin en el año 13 Acatl, 647 de nuestra era. Fundaron Jico, Ayotzingo, Mixquic y Cuitláhuac, aproximadamente en el año 999. Estas fechas que podemos encontrar en varios textos son en realidad aproximaciones que todavía hace falta corroborar. Hubo un arqueólogo que en los años 70 estuvo en Mixquic, que de hecho fue el que realizó la excavación del patio de la Casa Cural. Por eso cuando entramos allí tenemos que bajar, porque allí se hizo una excavación. Él fue Humberto Besso Oberto, y lo que él encontró fueron cosas muy interesantes. Por ejemplo, él hizo un pozo estratigráfico. Son unos pozos donde ven las capas de la tierra para poder hacer sus fechamientos. El objeto más antiguo que él halló fue una vasija cuya datación corresponde al siglo X. El siglo X son los años 900. Y esto es algo muy interesante porque si lo contrastamos con otra fuente, por ejemplo, el memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacán de Chimalpaín. Chimalpaín fue un noble chalca, fue aquí nuestro vecino de la nobleza, y como noble pues tuvo muchos privilegios. Uno de ellos fue que fue a estudiar al colegio de Santa Cruz en Tlatelolco. Allí aprendió a escribir, aprendió español y aprendió latín, por supuesto. Entonces, él como un hombre ilustrado, se dio a la tarea de escribir la historia de los pueblos de la región. Y entonces en este memorial breve sobre la fundación de la ciudad de Culhuacán, hace referencia a Mixquic. Él escribe en náhuatl, y esta traducción que les voy a leer es de un prominente nahuatlato que se llamó Víctor Castillo Farreras. Entonces, la traducción es la siguiente: ya que fueron a dar con él, ya que está en pie,
ya que está colocado el mezquite, por lo que ahora se llama al pueblo Mixquic. Por allí fueron a conseguir el pequeño cercado, fueron a ligar los términos los antiguos Tenanca, pues allí precisamente se yerguen los linderos de los mencionados Tenanca Chalca. Por eso emprendieron el regreso de nueva cuenta, vinieron a Cuitlatetelco. ¿A qué se refiere Chimalpaín con esta crónica? Lo que nos está planteando Chimalpaín es que los fundadores de Mixquic llegaron por el lado de Tetelco. Estando en Tetelco, se embarcan para llegar a una isla en la que se encuentra un mezquite. Este texto fue escrito entre los años 1606 y 1611. Entonces, lo que aquí recaba Chimalpaín es la tradición oral de la que él era testigo. Él tuvo que preguntar a los ancianos de su época para poder construir esta historia. Pero no solamente se preocupó por escribir lo que las personas mayores sabían, sino que también lo que él hizo fue tratar de ordenar los hechos históricos de la región dentro del calendario gregoriano. Sabemos que aquí la forma de medir el tiempo era diferente. No usábamos el calendario como nosotros lo usamos ahora. Cuando llegan los frailes, entre otras cosas, ellos traen el calendario. Y entonces Chimalpaín lo que trata de hacer es incluir la historia de estos pueblos en la gran historia cristiana. Y entonces, en su esfuerzo por fechar la fundación de Mixquic, él nos refiere que fue en el año 1229. Si fuera así, dentro de 4 años se estarían conmemorando 800 años de la fundación de Mixquic. 800 años según Chimalpaín. Pero vemos que esto no corresponde porque el fechamiento arqueológico más antiguo que tenemos dentro de nuestro pueblo es de los años 900. O sea, tenemos al menos 300 años más de historia en esta isla. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores. Cuando hoy decimos Mixquic, lo vemos ya como una unidad. Vaya, ya sabemos qué territorio es, que la gente que vive allí pues son de Mixquic, somos de Mixquic, y que actualmente hablamos español. Pero no fue así todo el tiempo. Chimalpaín, aunque no podamos estar de acuerdo con él en que Mixquic se haya fundado en 1229, lo que nos revela es una información muy interesante porque él nos habla de las migraciones. Lo que les comenté fue que llegaron por el lado de Tetelco, pero ¿de dónde vinieron? ¿No? ¿Y por qué para este rumbo? Lo que Chimalpaín nos habla es la historia, nos comenta, es la historia de la peregrinación de aquel grupo que salió de un lugar mítico que se llamó Chicomostoc. Chicomostoc es el lugar de las 7 cuevas. Es un lugar mítico porque varios pueblos, muchísimos pueblos, como los Ochimilcas, los Chalcas, los Cuitlahuacas, los mismos mexicas, todos dicen que salieron de Chicomostoc. Es una cueva y de ahí salieron distintas tribus. Una de ellas sale y se establece en Teotenanco. Y después de Teotenanco llegan a un cerro que se llama Tizatepec. Tizatepec está en Tulyehualco, según la crónica de Chimalpaín. Habría que ubicar el cerro. Y de Tizatepec sale un grupo hacia Cuitláhuac. Cuando digo Cuitláhuac me refiero a Tláhuac porque así se llamaba antiguamente. Un grupo se va a Cuitláhuac y otro precisamente se dirige a Cuitlatetelco. Y también cuando digo Cuitlatetelco es Tetelco. Y después de Tetelco llegan a Mixquic. Por este motivo, lo que Chimalpaín nos dice es que este pueblo fue habitado por teotenancas chichimecas, que hablaban la lengua náhuatl. Esto es algo muy importante porque cuando Chimalpaín nos narra que salen de Chicomostoc para llegar a Teotenanco, Teotenanco está muy cerca de Tula Hidalgo, donde están los atlantes. Cuando se establecen ahí muchos años, ellos viven en el tiempo en el que había un personaje muy importante que se llamó Quetzalcóatl, un sacerdote muy importante. Viven los últimos años de la vida de Quetzalcóatl en Tula, y cuando Quetzalcóatl comete un error en su vida, es cuando tiene que salir de Tula.
El error que cometió Quetzalcóatl fue haberse embriagado bebiendo pulque. Él, como un sacerdote, podía beberlo, pero no en cualquier momento, y tenía prohibido embriagarse. Entonces se embriaga, comete actos prohibidos relacionados con el adulterio, al parecer abusa ahí de unas personas, y entonces, como ya no tenía la dignidad de permanecer en Tula, tiene que salir. Y en el momento en el que sale, aquí historia y mito se cruzan, comienza la caída de Tula. Entonces ahí están los teotenancas. Los que salieron de Chicomostoc se establecen en Teotenanco, se mezclan étnicamente con los teotenancas con los de Tula, y ese grupo híbrido, por decirlo así, de teotenancas con gente de Tula, es la que migra, se establece en Tulyehualco, y de allí viene a Tetelco, y de Tetelco viene a Mixquic. Esto es muy interesante porque lo que tenemos aquí es que el grupo que se establece no eran los Mixquica. Se denominan Mixquicas ya una vez que se establecen en este pueblo, cuando viven aquí y generan su propia estirpe. Entonces, digamos, los antecedentes étnicos de los pobladores de Mixquic son estos que les comento, de Teotenanco y de Tula. Y aquí el factor de Tula es muy importante, porque en aquel tiempo ser descendientes de toltecas era sinónimo de ser civilizado. De hecho, por ejemplo, los mexicas, cuando llegan muchísimos siglos después, ellos llegan y todos, Mixquic ya era una ciudad importante cuando llegan los mexicas allí a Tenochtitlan, al centro histórico actual. Eran un pueblo que, pues muy secundario, nadie los miraba, nadie les tomaba en cuenta. Y de hecho, cuando llegan, ya todo estaba poblado, ya había ciudades muy importantes como Mixquic, Xochimilco, Culhuacán, Azcapotzalco. Y entonces los mexicas buscan un lugar donde poderse establecer. Los Azcapotzalco les dan allí un lugar lleno de víboras, pensando que iban a aguantar muy poco e irse, y resulta que no, que se comieron a las serpientes y después, después se convirtieron en un imperio. Pero antes de que eso ocurriera, una de las primeras batallas que hacen los mexicas es contra Culhuacán. Y lo que hacen ellos es cazar a su tlatoani, a Camapixtli, con una de las princesas, una de las mujeres nobles de Culhuacán. ¿Por qué? Porque los de Culhuacán, al igual que los de Mixquic y Tláhuac, son descendientes de toltecas. Al hacer ese matrimonio, ocurre algo muy importante, que es que los mexicas se toltequizan. Entonces adquieren derechos. Entonces, por eso decir que los Mixquica, descendientes de teotenancas y de Tula, no es cualquier cosa, porque ahí hay una genealogía de prestigio. Y así es como tenemos aquí a los Mixquica cuando ya se establecen y entonces forman una ciudad. Ahora, ¿qué tipo de ciudad es la que hacen? Desafortunadamente, los restos materiales del antiguo centro ceremonial Mixquica pues desaparecieron. Tenemos información sobre dónde pudieron haber estado gracias a los vecinos que vieron esas construcciones. Humberto B. Soberto, él no lo vio en los años 70, él dice que se lo platicaron. Donde está ahora la escuela primaria Cristóbal Colón, en los patios hacia el kinder, lo que Humberto encontró que le platicaron, es que allí había un basamento piramidal de forma circular. Lo más probable es que ese templo, por su forma, correspondiera a Quetzalcóatl. A un lado está el kinder, y hay testimonios orales que dicen que en el kinder se establecieron los lavaderos un tiempo, y se hicieron justo en el patio de la cancha del juego de pelota. Por ejemplo, hay quienes dicen, el juego de pelota tenía unas paredes que no son así totalmente verticales, sino que están inclinadas, y que ahí los niños acompañaban a sus mamás a lavar la ropa y ahí jugaban a la resbaladilla. Todavía les tocó ver los taludes de la cancha del juego de pelota. A un costado está el cementerio. En la esquina con Plutarco Elías Calles, la avenida, allí fue donde se encontró
se encontraron restos de los cimientos de, de una construcción muy peculiar que es el Tzompantli. La doctora Socorro Bernal narra que ella era la subdelegada de Mixquic, así se les llamaba entonces a los coordinadores, cuando fueron a su casa a tocarle y decirle que la máquina que estaba haciendo la calle, pasa la máquina y en su trabajo se encuentran con muchas piedras labradas que tenían forma de cráneos, pero eran muchísimos. Entonces la doctora Socorro va y cuando trata de poner orden, bueno, ya había pasado lo que había pasado. Entonces allí se encontró el Tzompantli. El Tzompantli es un muro de cráneos. Entonces imagínense este muro lleno de cráneos de piedra, pero no solamente era que estuviera un frente, sino que tenía 4 frentes el Tzompantli. El Tzompantli es un edificio muy interesante porque, por ejemplo, en Tenochtitlan, en el Tzompantli de Tenochtitlan, se encontraron que dentro del Tzompantli tenían un atado de años. Cada 52 años se cumplía un siglo y entonces enterraban al tiempo. Desafortunadamente para el caso de Mixquic no sabemos si ese atado se encontró, pero bueno, lo que se encontró fue el Tzompantli. Entonces ya llevamos el templo circular, probablemente a Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl. Tenemos la cancha de juego de pelota y tenemos también el Tzompantli. Pero hay otros 2 vestigios importantes. Uno que a la fecha sigue intrigando un poco, que es qué hay debajo de la coordinación territorial. Porque para entrar a la coordinación que está aquí al lado hay que subir unas escaleras. Y debajo no hay una construcción. Bueno, sí hay una parte muy pequeñita donde está el balcón de la coordinación, que allí hay una oficina, me parece, como de intendencia. Bueno, como bodega de limpia, ajá. Pero el resto no está hueco. Entonces, eso probablemente sea el basamento de alguna construcción. Y por otro lado, también tenemos que debajo del templo católico, del templo de San Andrés Apóstol, allí debió haber habido otro templo. Entonces, digamos, podemos imaginar cuál era la composición urbana de Mixquic en la antigüedad. Porque lo que sabemos de esto son las pocas crónicas que Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, escribió cuando pasó por Ayotzingo y por Tetelco. Cuando ven por primera vez a Mixquic, no entran a Mixquic, la ven de lejos, y lo que dicen es que era una ciudad que tenía grandes cúes que blanqueaban. Ellos llamaban cúes a las construcciones piramidales. Entonces, esta era la composición de esta ciudad. Ahora, ¿por qué Mixquic tiene tanta importancia y por qué tanto sobre Mixquic? ¿Qué hace especial a Mixquic si era un pueblo en una isla? Una de las cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta es que Mixquic fue uno de los pueblos que desarrolló la ingeniería chinampera. Actualmente solamente quedan 5 pueblos, que es Mixquic, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco, Xochimilco y Tláhuac. Pero bueno, en aquellos tiempos todo lo que ahora es la ciudad y parte del Estado de México era agua. Pero no todo era agua dulce. Los pueblos que tenían agua dulce eran los que estaban dentro de los lagos de Xochimilco y de Chalco. Mixquic, al estar en esta zona, fue uno de los principales productores de alimento de la Cuenca de México. Como hoy día, sigue siendo el principal productor de hortalizas de esta ciudad. Entonces, digamos que la vocación agrícola en este pueblo sí es milenaria. Pero aparte de esto, hay que tomar en cuenta que la ingeniería, bueno, llamo ingeniería chinampera, porque el nombre de la palabra chinampa se traduce comúnmente como es que me quedé con mi traducción, pero se me olvidó cómo lo traducen comúnmente. Bueno, lo traducen algo así como en el cercado de cañas. Ajá, como cementeras. Las cementeras es donde se siembra. Pero en aquellos tiempos todo el mundo sembraba. Entonces, hoy día, como vivimos un tiempo donde justo los alimentos no son un problema porque ahora quienes fabrican los alimentos son las industrias, entonces siempre hay que comer. Ya mayormente ya no consumimos productos
Bueno, en Mixquic sí, pero para el resto de la ciudad y del país, la mayor parte de los productos ya son hechos en industrias, así sean vegetales o animales. Pero a lo que quiero llegar es que el término chinampa, así literalmente, es en el seto. El seto es una palabra del español que ya no usamos y el seto corresponde a un lugar que está cercado. Y entonces digamos que la palabra chinampa alude a un terreno que está cercado pero que fue construido, porque las chinampas son artificiales, no son naturales. Y algo muy interesante de este invento artificial, vaya, esta ingeniería agrícola, es que es de las pocas que se han sostenido por el largo, por el largo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los mayas sucumbieron porque alteraron su entorno ecológico, desecaron su región. Ahora vamos y son exuberantes selvas porque han estado abandonadas muchos siglos. Pero cuando estaban en el poderío de estas ciudades, una de las teorías que se dicen que por qué de pronto desaparecieron fue porque alteraron su entorno ecológico, a tal grado que ya no era posible vivir ahí y tuvieron que emigrar. Lo mismo ocurrió con Teotihuacán. Algo interesante aquí es que las chinampas se han mantenido hasta nuestros días, lo que muestra que es un tipo de ingeniería muy distinto a lo que se ha hecho no solo en Mesoamérica, sino que en el mundo. Entonces, por eso son consideradas unas obras de ingeniería hidráulica y de alimentos más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, que tengamos chinampas todavía es algo que se debe hacer esfuerzos para, no solamente para protegerlas, sino para que sigan cumpliendo su función. Bien, todo esto para señalar que cuando les platicaba que llegó este grupo migrante a esta isla, hay que tener en cuenta que la historia geológica de donde estamos nosotros juega un papel muy importante. Bueno, si alguien tiene alguna duda, levante las manos. Si se perdieron, no importa, puedo volver a repetir. O si no fui claro, puedo precisar. Pero bueno, a ver. Esta zona que ahora llamamos la Cuenca de México, que principalmente es la Ciudad de México y Estado de México, está rodeada de cerros. Por eso tenemos tantas contingencias ambientales, porque el smog no logra salir de esta área por los cerros que están alrededor. Se forma una olla. Entonces, por eso hay a cada rato contingencias, ¿no? Y también por eso a cada rato hay inundaciones, porque esos cerros lo que captan es agua que tiene que salir por algún lugar. De hecho, el problema de escasez de agua de esta región es absurda. Y no lo digo yo, lo han dicho muchísimas personas desde hace muchísimo tiempo, porque esta es una de las regiones con mayor precipitación pluvial en el mundo. Y lo que hacemos con esa agua que absorben los cerros y que se forman en ríos o que salen por manantiales, bueno, salían, y por ejemplo, el agua de los ríos se van al drenaje profundo. Se mezcla agua de lluvia con aguas negras y van a dar al Golfo de México. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, eso tiene importancia porque aunque estemos en el Zócalo de la Ciudad de México o cualquier otro punto de la ciudad industrial, por ejemplo en el norte de la ciudad, que no vemos agua por ningún lado, debajo de ese pavimento hay un lecho lacustre que sigue funcionando de manera natural. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que esta cuenca, este sistema montañoso, comenzó a formarse hace 50 millones de años, porque toda esa región tuvo una intensa actividad volcánica. Por eso hay muchísimos volcanes apagados. Tenemos aquí cerca el Teutli, ¿no? Hacia Tenango del Aire, tenemos varios cerros que tienen forma cónica, como si fueran volcanes. Lo fueron algún tiempo. Toda esa zona tuvo muchísima actividad volcánica. Comenzó hace 50 millones de años. La última franja, la última línea que se formó, la última cadena montañosa que se forma es precisamente la que nace aquí al lado, en Ayotzingo, Tezompa, Tetelco,
donde está la Yaquemetl, y que llega al Ajusco y pasando por el Chichinautzin. Esta cordillera, esta cadena montañosa, fue la última que se formó y se formó hace 700,000 años. En ese tiempo no existía humanidad. El rastro más antiguo, el vestigio más antiguo que tenemos de presencia humana en la cuenca de México es de hace 8,000 años, con la mujer del Peñón. Entonces imagínense, cuando llegan estas personas, aquí ellos ya no vieron nacer cerros, ya no vieron que el Teotli erupcionara, no. Ellos ya llegan y ven este paisaje hecho. Quizá algunos cerros sí tendrían mayor actividad volcánica, pero ya no la misma que permitiera que salieran todavía otros cerros o que se enterraran otros o se abriera la tierra. Entonces llegan aquí los primeros nómadas, están aquí buscando cómo vivir. Y algo muy interesante es que según los expertos, la civilización mesoamericana nace cuando se domestica el maíz. El maíz era una planta silvestre que fue domesticada por los humanos. Cuando logran la domesticación del maíz, se dice que surge la civilización mesoamericana, porque a partir de esa planta se generó una cosmovisión, se generaron religiosidades y se generó también, por supuesto, una cultura alimentaria. La formación de la civilización mesoamericana en esta región se hizo de manera paralela a la formación de una cultura lacustre. Digamos, la Mesoamérica es un concepto inventado por los historiadores. Los mesoamericanos de aquella época no decían yo soy mesoamericano, no decían hola amigo mesoamericano, no, ni conocían esa palabra. El término Mesoamérica se hizo para poder describir a varias culturas que tenían rasgos en común, que principalmente se encuentran, digamos, más o menos entre el trópico de Cáncer, en México, que es más o menos la mitad del territorio, hacia el sur, y llegando más o menos a la actual Centroamérica. Eso es Mesoamérica. Porque varias culturas tienen patrones similares. Si vamos a Tula Hidalgo, van a decir, aquí también había cancha de juego de pelota, aquí también había zompantle, aquí también había basamentos dedicados a distintas deidades. Si van a Teotihuacán sucede lo mismo, si van a la zona maya lo mismo. Entonces, digamos, como hay varias culturas que se parecen entre ellas, incluida Mixquic, pues por eso a todas estas culturas distintas se les considera como una civilización que recibe el nombre de Mesoamérica. Bueno, en cada una de estas culturas, en cada una de estas regiones geográficas, tuvieron sus propios procesos y la particularidad de las culturas que se desarrollaron en estas zonas es que forjaron la civilización mesoamericana al mismo tiempo que una cultura lacustre. Moy, por ejemplo, ¿qué es el agua para ti? Ajá. Pues es algo fundamental para vivir. Bueno, es algo fundamental para vivir. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Qué es el agua? Es lo básico, no es la vida prácticamente. Es la vida, es lo básico. Lo que la tierra nos da para vivir. Lo que la tierra nos da para vivir. Es tan importante que la composición de los seres vivos es en base al agua. ¿De los qué, perdón? En nosotros. Claro, nosotros somos 80% agua, ¿no? Y bueno, y las personas, por ejemplo, es común en cualquier otro lugar decir que es un recurso natural, no renovable. Pues esta idea tan utilitaria que tenemos del agua es muy nueva. Por ejemplo, el mismo Chimalpaín nos dice que este lago donde está la isla de Mixquic tenía un nombre y que este lago se llamaba Chachihuitlicue. No era, después, por ejemplo, los ingenieros de siglos después, de los años
1800, perdón, sí, de finales de los años 1800, le llamaron Lago de Chalco. Pero antiguamente este lago tenía nombre y se llamaba Chalchihuitlicue. De hecho, aquí en el museo tenemos una escultura de esa deidad. Había una pareja de dioses, de deidades, por decirlo así, del agua. Uno era Tlaloc y su pareja es Chalchihuitlicue. Bueno, ¿por qué menciono qué tiene que ver que se llama así el lago de Chalco, que se llama ahora Chalchihuitlicue? Pues resulta que este lago no era considerado como un recurso natural, sino que era un ente vivo. ¿A qué me refiero con vivo? Vivo así como ustedes, como nosotros, pues. Hay otra crónica, por ejemplo, que habla cuando en Tenochtitlan se inauguró el acueducto que llevaba agua de Chapultepec a Tenochtitlan. Tenochtitlan necesitaba agua limpia porque como era una ciudad y como toda ciudad pues está sucia, pues el agua de Tenochtitlan ya no era posible tomarla, ya no era apta para el consumo humano, entonces tuvieron que traer agua de Chapultepec, para eso construyeron acueductos que les llevaron el agua. Bueno, las crónicas refieren que cuando inauguraron el acueducto, estaban presentes los sacerdotes y decían que le hablaban al agua como si fuera una persona y aparte le hacían sacrificios. Esta frase de como si fuera persona es muy importante porque regresando aquí, cuando comenzaron a secar los lagos, hay un testimonio muy interesante que dice que la gente escuchaba cómo el agua lloraba. Esta frase es muy fuerte porque el lago cuando comenzó a secarse, cuando comenzaron a secarlo, más bien los ingenieros del Porfiriato, decían que el agua lloraba. Entonces esto nos da una idea para poder entender qué era el agua para los mixquica en la antigüedad y para los pueblos de la región. No solo era un lugar para poner chinampas y pescar, sino que era un lugar que debía tenerse el respeto. De hecho, hoy día, en varias comunidades del país que se encuentran en cerros, por ejemplo, si alguien quiere ir a cazar, o irse de cacería, antes de salir de su casa, tiene que hacer ciertos preparativos rituales, por decirlo así. Y uno muy importante es pedirle permiso al cerro. Llega, le habla al señor del monte y dice que van a ir de cacería, que les permita hacer su labor. Quizá algo parecido pudo haber ocurrido aquí, porque en otras regiones de lagos también se tiene testimonio de que existe la señora del agua, en femenino. Y aquí este lago tenía el nombre de una deidad femenina, Chalchihuitlicue. Entonces, esto es muy importante para poder comenzar a imaginar un poco qué implicaba vivir dentro del agua. Porque además esto es muy importante. Cuando Mixquic se funda en un lago, innumerables generaciones nacen y mueren en este pueblo, que llega un momento en el siglo XX, ahí por los años de 1940, que este pueblo comenzó a quedarse sin agua. Don Rodolfo Medina, que ya falleció, vive por aquí, por la Independencia, él decía que se casó en esos años y que sus compañeros de generación le dijeron, oye Rodolfo, pero ¿por qué te estás casando, no? Y él decía, pues porque ya era hora de casarse. Y le decían, pero Rodolfo, ¿de qué vas a mantener a tu mujer si ya no hay dónde trabajar? Y entonces Rodolfo, el joven Rodolfo dijo, sí es cierto. Y esta frase de, sí es cierto, que parece como ingenua, es muy significativa porque a don Rodolfo le tocó ser la primera generación que ya no murió en un entorno con agua. Entonces, lo que quiero comentar aquí es que el Mixquic que conocemos nosotros y que estamos viviendo, pues es nuevo, es otro Mixquic totalmente. Aunque tengamos chinampas, el agua no es ya el centro de este pueblo.
Entonces, bueno, esto, vaya, este panorama es para poder imaginar cómo sería la vida cotidiana en la antigüedad, que además el agua no es como nuestro lago de Jico que vemos allí en las mañanas cuando queremos llegar rápido al metro Tláhuac. Porque vemos y son aguas calmadas. Los accidentes que hay en el lago de Jico es por el chofer imprudente que no maniobra bien en una calle angosta y se va al agua. Y luego pasa que pues pasan cosas terribles. Pero el lago, el Chalchihuitlicue no era un lago de agua pasible. Por ejemplo, Manuel Paino escribió una novela muy interesante que se llama Los bandidos del Río Frío. Hay varios pasajes muy interesantes, pero el que quiero resaltar aquí es que Manuel Paino dice que donde ahora está la Tapo, bueno, cuando Manuel Paino escribió no existía la Tapo, la terminal de autobuses de Oriente, de pasajeros de Oriente, ahí por San Lázaro, allí era un puerto que venía de Chalco precisamente, donde llegaban las embarcaciones de Chalco. Y no eran solamente canoas, eran trajineras, pero no trajineras para llevar turistas, eran trajineras para llevar cargas repletas de maíz o de productos de las chinampas para venderlas en la ciudad. Y Manuel Paino describe que había momentos en los que había tormentas en el lago y eran tormentas tan fuertes que podían hundir una trajinera con cargas completas, toneladas de maíz. Entonces ya se imaginarán, o sea, no solamente era el remero, no solamente tenía que hacer el esfuerzo por mover la trajinera, sino que si le tocaba la tempestad, tenía que hacer un esfuerzo tremendo para poder controlar la embarcación. Entonces Chalchihuitlicue no era un lago así como el de Jico que siempre está quieto, había tormentas dentro del lago. Y esto nos puede recordar a otro novelista, que fue Hemingway, que fue premio Nobel de Literatura y vivió en La Habana, y él escribió una novela que se llama El viejo y el mar. En esta novela Hemingway nos dice que los pescadores cubanos dicen el mar y también dicen la mar. Cuando dicen la mar, se refieren a una madre que protege, que da de comer, y cuando dicen el mar, es cuando es un padre que castiga. Entonces, aquí tenemos nuevamente también cómo cuando nosotros interactuamos con la naturaleza adquiere dimensiones humanas. Y bueno, podemos hacer ese paralelismo entre los pescadores cubanos con Mixquic, por supuesto. Claro, va a decir, es otra cultura, es otro tiempo, pero esto lo menciono para que podamos imaginar cómo era el agua. Ajá. Por supuesto que también el agua provocaba enfermedades. De hecho, en Mixquic en el siglo XX, a principios, hubo enfermedades donde morían varias personas de la misma familia. No existía el DDT, por ejemplo. Bueno, ahora creo que ya ni se usa el DDT, ¿no? Pero bueno, hubo un tiempo en que se usaba mucho para los insectos. Pero bueno, porque en Mixquic, por ejemplo, hasta hace pocas décadas existía el paludismo. Y de pronto decían que los de Mixquic tenían una característica física, que era que decían que estaban picados de la cara, como secuelas de las varias enfermedades lacustres que había en el pueblo. De hecho, por ejemplo, en el archivo parroquial de Mixquic tenemos en el libro de entierros, no sé, de los años 1700 al 1800, todos los 1800, vemos, por ejemplo, el libro de entierros donde dice, fulanito de tal, joven o mayor, tantos años más o menos ponen, y ponen su condición, su casta, porque bueno, en Mixquic hubo castas, por supuesto. Entonces los términos son como está en el libro, no es porque yo esté de acuerdo con eso. Había indios, mestizos, castizos y españoles. Esas eran las 4 que existían. Entonces decían, fulanito de tal, indio, ¿no? Tal fecha se enterró.
fulanita de tal castiza, ¿no? Y así. Y hay momentos en los que dice, hoy se sepultaron 30 personas. Ya ni dicen quiénes, ni si eran españoles, mestizos, indios, castizos. Ya, hoy, y después acto seguido, hoy se enterraron 11. Entonces, eso nos habla de que en este pueblo había epidemias que costaban vidas. La pandemia que acabamos de vivir, pues no fue nada comparado con lo que este pueblo ha vivido hablando de epidemias. Y entonces en la antigüedad ocurría lo mismo. Había enfermedades de otro tipo, por supuesto, y varias de ellas tenían que ver pues con la higiene. De hecho, bueno, aunque sí nos ponemos muy orgullosos de que los mexicas se bañaban diario y los europeos llegaban apestando, pues sí, se bañaban diario, pero justo el agua pues de pronto no estaba en condiciones como hoy la tenemos. Por eso vivimos tantos años. Y bueno, de pronto van a decir, ay, pero es que mi bisabuela vivió más de 100. Pues sí, pero ¿cuántos hermanos no se le murieron cuando ella era niña? ¿No? Y es la sobreviviente de varias personas, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que quiero llegar aquí también es un poco que imaginemos qué implicaba vivir en el agua. Por supuesto, había sus cosas positivas, estaban sus otros lados adversos. Otro aspecto importante que el arqueólogo que les comenté, Humberto, encontró fue que en Mixquic también se practicó la deformación craneal. Él encontró dos cráneos. La deformación es que cuando estaba el bebé fresquito, le ponían unas tablas para que el cráneo se le deformara un poco. Bueno, hacia atrás, así. Se encontraron dos cráneos de ese tipo. Entonces, tal vez no a todos, aquí es la pregunta, ¿a quién? Tal vez a los hijos de las personas importantes de la antigüedad, bueno, a saber. Pero eso se practicó aquí en nuestro pueblo. Entonces, vaya, esto es un poco para ilustrar cómo sería la vida cotidiana en la antigüedad. Para poder ejemplificar, para que podamos imaginar cómo fue esa vida cotidiana, tuve que recurrir a ejemplos más recientes, justo eso, para hacer esfuerzo de imaginación. Ahora, sobre la religiosidad de Mixquic. Ya les comenté que tenemos el templo de Quetzalcóatl, la cancha de juego de pelota, el Zompantli, y también había un edificio, una pirámide, que es el Templo Mayor. En el Zócalo, cuando vamos, hay un museo que se llama el Museo del Templo Mayor. Bueno, se llama así porque el Templo Mayor era la pirámide más importante de los mexicas. Y alrededor había varias pirámides más. Bueno, pues Mixquic también tuvo su Templo Mayor. Probablemente, yo propongo, si quieren no creerme, no me crean, pero yo propongo que si acaso el basamento que está debajo de la coordinación corresponde a periodos antiguos, ese debió haber sido el Templo Mayor. ¿Y cómo sería ese Templo Mayor? Dirían, pues una pirámide más. Pues sí, puede ser una pirámide más, como muchas que hemos visto, pero quizá tenía una peculiaridad. En el Templo Mayor de Tenochtitlan, había en la cima, hasta arriba de la pirámide, cuando digo Templo Mayor es una pirámide, así como las que conocemos de Teotihuacán, por ejemplo. Claro, mucho más pequeñas, no tan grandes. La pirámide del Templo Mayor de Tenochtitlan, en la parte superior, en la azotea, por decirlo así, tenía dos capillas. Les llaman capillas, eran dos cuartitos. Uno para Huitzilopochtli, que era el dios que protegía a los mexicas, y otro para Tlaloc. Enfrente del Templo Mayor de Huitzilopochtli, perdón, de la capilla de Huitzilopochtli, estaba el Texcatl, que es la piedra de sacrificios. ¿Cómo es el Texcatl? El Texcatl imaginen, tiene esta forma de piedra un poco más grande. Y en esta parte, digamos, lo que es el lomo del libro, allí
recargaban al que iban a sacrificar para que en el momento de darle la puñalada, pues ya, ahí se apoyaba. Uh-huh. Enfrente de la capilla de Huitzilopochtli estaba el Texcatl. Y de frente de la capilla de Tlaloc estaba el Chacmol. El Chacmol es un hombre, un varón del sexo masculino, que está... Ay, ¿sí se alcanza a ver la pantalla? No, ¿verdad? Allá atrás. Bueno, bueno, perdonen el performance, no soy actor, no tengo tanta fuerza abdominal, pero el Texcatl, el Chacmol está así. ¿Sí me vieron todos? Ah, bueno. Ese es el Chacmol, así le llaman. Muchos arqueólogos e historiadores han dicho por qué le pusieron ese nombre no es el verdadero. Bueno, lo interesante aquí con este Chacmol y este Texcatl es que cada uno era el altar de cada deidad. Repito, el Texcatl, la piedra, para Huitzilopochtli, el Chacmol, el personaje humanoide, para Tlaloc. Exactamente, hacia allá voy. En la iglesia, cuando vayan, se van a dar cuenta que hay un Chacmol de piedra, chiquito. Ese Chacmol no es cualquier Chacmol, porque van a decir, es que si vamos a la zona maya, allá hay muchos Chacmoles. Si vamos a Tula, allá hay muchos Chacmoles. Si vamos al Templo Mayor, allá también hay Chacmoles. ¿Y qué? Mixquic pues tiene uno más, pero no es así. Este mismo arqueólogo, que deberíamos darle un premio, creo que todavía vive, Humberto Besoberto, encontró el Chacmol cuando excavó aquí, y él lo encontró, pues ya en unas condiciones distintas, porque lo que hicieron cuando construyeron la iglesia fue que lo pusieron como material de relleno de los cimientos. Y ahí estuvo, como relleno. Él excava, se encuentra el Chacmol. 30 años después, vinieron a Mixquic dos arqueólogos muy importantes, Leonardo López Luján y Javier Urcid, y escribieron un artículo que publicaron en esta revista, Estudios de Cultura Náhuatl, que también está en internet, y lo titularon El Chacmol de Mixquic y el sacrificio humano. Y, a ver, no sé si se alcanza a ver, aquí arriba está el dibujo de un Chacmol normal, de los que se encuentran comúnmente. Porque, ¿a qué me refiero que se encuentran comúnmente? Los Chacmol que se encuentran en todos esos lugares que mencioné, lo que tienen en las manos, porque están así, lo que tienen en las manos es una vasija. Se ha dicho que, regresando al ejemplo de Tenochtitlan, cuando se hacía un sacrificio, estaba en la capilla de Huitzilopochtli, aquí sacrificaban a la persona, y las vísceras o lo que sacaran de la persona la colocaban en el Chacmol que está enfrente de la capilla de Tlaloc. Eso es lo que se ha dicho. Pero después los arqueólogos se encontraron con varios Chacmol que no tienen la vasija, sino que están, sí, un objeto circular, pero que está plano. Entonces comenzaron a decir que probablemente el Chacmol que está plano, que no tiene el hueco, el círculo no está cóncavo, que el que está plano era también un altar de sacrificios. Eso quedó en el aire como una hipótesis que no podían comprobar, hasta que, repito, Leonardo López Luján y Javier Urcid llegan a Mixquic, hacen un análisis de la escultura y concluyen que el Chacmol de Mixquic es un altar de sacrificios. Pero lo que tiene el Chacmol de Mixquic es que lo que tiene en las manos no es un círculo cóncavo, o sea, no es una vasija, ni tampoco está plano, sino que lo que tiene el Chacmol de Mixquic es al Texcatl, la piedra de sacrificios. Entonces, lo que estamos viendo que lo que Tenochtitlan tenía dos altares distintos, el Texcatl por un lado y el Chacmol por el otro,
en Mixquic esos dos altares se fusionaron en uno solo. Y esto es importante porque nos puede permitir imaginar cómo era el templo mayor de Mixquic. Porque quizá en la cima de la pirámide, en el de Mixquic no había dos capillas, sino había una. Porque justo se están fusionando estas funciones. Y aquí lo importante también nos da otro tema que pensar, que es ¿a qué deidad? Sabemos que los de Tenochtitlan tenían a Huitzilopochtli y a Tlaloc. En Mixquic, ¿cuál deidad fue la que ganó? ¿La deidad que protegía a los mixquicas o Tlaloc? Porque aquí hay un tema. Hay una historiadora del arte que ya falleció muy importante, que se llamó Diurditza Segota, y ella lo que plantea es que Tlaloc fue el dios más importante de todas las deidades de esta región. Decía que por ese motivo se le hacían sacrificios a Tlaloc. Para el caso de Mixquic habría que pensar qué deidad fue la que ganó, la deidad local de los mixquicas o Tlaloc, el gran dios del mundo. Esas son preguntas que quedan abiertas. Si alguien quiere investigarlas, pues ahí hay un tema. Sobre las demás deidades de las que tenemos evidencia aquí en nuestro pueblo, están aquí en este museo. Ya les comenté, tenemos la escultura de Xachihuitlicue y Tlaloc, la pareja del agua. También en el patio de la Casa Cural tenemos a una diosa muy interesante. Y cuando se aburran me dicen, porque uno puede seguir hablando. Tenemos una escultura que se le llama como la diosa Miquiscli. Esa historia es una historia muy bonita, la verdad. La diosa Miquiscli está formada por 3 esculturas. Una es de la cabeza, otra del cuerpo, digamos de los hombros a la mitad de los pies, y otra de los pies, de abajo. Y nosotros mismos, digo nosotros como personas de Mixquic, no porque nosotros nos hayamos sentado a escribir, pero todos nosotros escribimos una historia muy bonita que es la historia de la diosa Miquiscli. Y se dijo que la diosa Miquiscli fue la diosa de los Mixquica, a la que se le sacrificaban cada 260 días prisioneros capturados a los alrededores de Xochimilco, cuyo corazón era depositado en la cavidad que tiene entre la barbilla y aquí. Bueno, esta historia pues es más de tipo de invención, pero no estaban equivocados. Como vemos, en Mixquic se hicieron sacrificios y está el chacmol del que ya les hablé. Y el cuerpo de esta diosa es muy interesante porque es el cuerpo de Mictecacihuatl, la pareja de Micantecutli. Micantecutli y Mictecacihuatl son la pareja del inframundo, son la pareja del Mitlán, del lugar de los muertos. Cuando digo inframundo no me refiero al infierno, me refiero a un mundo debajo de donde estamos nosotros, nada más, no es el infierno. Entonces ahí tenemos otra deidad en nuestro pueblo. Tenemos a Mictecacihuatl, evidencia de esa deidad. Otro aspecto muy interesante es que también en el patio de la Casa Cural podemos ver unos cilindros que tienen grabados, tienen relieves de serpientes. No sé si alguien los ha visto. Bueno, cuando vayan a la Casa Cural, allí hay unos cilindros que tienen grabados unas figuras y son serpientes. Allí también otro historiador del arte de apellido Guerrero lo que nos decía es que esas serpientes no son Quetzalcóatl, sino que es
Ay, se me fue, ahorita me acuerdo. Lo que son estas serpientes en realidad es el Xucoatl, la serpiente de fuego. La Xucoatl es el arma con la que Huitzilopochtli nació. A ver, les platico cómo nació Huitzilopochtli. Un día Coatlicue, una mamá que tuvo muchos hijos, estaba barriendo en el cerro, en su casa, y se encontró una bola de plumas. Agarró esas plumas, las puso en su seno y quedó embarazada. Su única hija, se entera de que su mamá va a tener otro hijo y habla con sus hermanos y les dice que su mamá no puede tener otro hijo y que es necesario matarla. Esta señora había tenido 400 hijos, entonces esta hija habla con los 400 hermanos y entonces todos deciden que sí, que tenía que morir su mamá porque ya no había planificación familiar, ¿no? Entonces ya cuando los 400 hijos y la hija tienen rodeada a Coatlicue, da a luz, nace Huitzilopochtli. Pero Huitzilopochtli no nace como un bebé, sino que ya nace como un guerrero. Y nace con el arma, que es el Xucoatl, y con esa arma mata a sus 400 hermanos y mata a su hermana. Bueno, esta que forma parte de la mitología mexica, pues es lo que vivimos todos los días. Huitzilopochtli es el sol que se enfrenta con sus 400 hermanos, las estrellas, y con su única hermana, la luna. Entonces los vence y después muere nuevamente y vuelve a salir. Bueno, pues la Xucoatl, el arma con la que nace Huitzilopochtli, es la que está grabada allí en los cilindros de la casa cural. Entonces, aquí un ojo, no se habla de que los Mixquica adoraran a Huitzilopochtli, solo es que se ha encontrado el arma de Huitzilopochtli. Entonces tenemos el arma de Huitzilopochtli, tenemos a Mictecacihuatl, tenemos a Chalchihuitlicue, tenemos a Tlaloc, y esas son las deidades de las que se habla en nuestro pueblo, y agregar una más, que es la de Ejecatquetzalcoatl, por el templo circular que dicen que haber visto alguna vez. Entonces, básicamente, esto es como un panorama amplio de varios elementos que tenemos para poder imaginar al Mixquic prehispánico. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Cuando inició el virreinato, cuando ya fue la conquista de esta región, hubo un virrey que se llamó Antonio de Mendoza. El virrey manda a hacer un códice porque él quiere cobrar los impuestos, los tributos. Entonces pregunta a los administradores vivos que quedaron. Bueno, cuando hacen la conquista no matan a todos, dejaron a unas personas vivas de los mexicas. Y a los administradores les dicen cómo tenían sus ingresos. Y dicen, es que nosotros cobrábamos tributo a muchísimos pueblos. Entonces esa información al virrey dijo, eso me interesa, quiero que se haga un documento donde diga qué es lo que tributa cada pueblo. Y está el Códice Mendocino, así se le llamó, por el apellido de Mendoza, del virrey Mendoza. En este códice se menciona qué es lo que tributaba cada pueblo y vemos aquí también, no nos alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos al mezquite y aquí hay una casa que está sacando algo. Esto que está sacando es fuego. Lo que está hablando allí es el momento en el que los mexicas, cuando los mexicas llegan y queman el templo mayor de Mixquic y lo someten. Porque eso me faltó decirlo. Antes de la conquista de los españoles, bueno, que ni fueron los... es que esto es... Antes de la conquista que decimos que hicieron los españoles, que no le hicieron los españoles, hubo otras conquistas. Y Mixquic fue conquistado por los mexicas y Mixquic tuvo que pagar tributo a los mexicas.
Y antes de los mexicas, Mixquic fue también sometido por Azcapotzalco y también había que pagarle a los de Azcapotzalco. Y entre los de Azcapotzalco y los mexicas, también Xochimilco metió su cuchara. Entonces Mixquic todo el tiempo andaba pagando tributo según el pueblo más militarmente más poderoso de la época. Cuando llegan los ejércitos hispanos, junto con los tlaxcaltecas, esto es algo muy interesante, llegan por el lado de Ayotzingo, pasan por Tezompa, por Tetelco, hacia Tecómitl, Tulyehualco, Tláhuac. Esa fue la ruta que usaron para entrar, cuando entraron por primera vez, no, o sea, cuando Cortés ni sabía que existía Tenochtitlan, bueno, sabía que existía, pero nunca la había visto. Cuando quiere llegar a Tenochtitlan, llega por este lado, por aquí. En un principio, los de Mixquic los ven pasar y ya puede ser que haya sido una caravana exótica porque venían los españoles con sus caballos, pero eran muy poquitos, y también venían con los tlaxcaltecas, que era un ejército mucho más grande. Quienes hicieron la conquista pues fueron los tlaxcaltecas, pero no solamente los tlaxcaltecas, también llegan con los de Texcoco. Y de hecho, Torquemada, por ejemplo, narra que en Ayotzingo hubo una batalla contra los españoles y contra los tlaxcaltecas. Y ahí ganaron los tlaxcaltecas y los españoles, ¿no? No sabemos si Mixquic participó en esa primera guerra, en esa primera batalla contra los españoles, pero ganan y ya de ahí entonces ya pasan. Mixquic los ve pasar y los deja pasar. Llegan a Tláhuac, estos ejércitos, y ahí las crónicas dicen que pidieron que se reunieran los tlatoanis, los gobernantes de Mixquic, de Tláhuac, de Xochimilco, de Chalco, y ahí hubo una reunión entre los gobernantes con estos ejércitos. Los españoles seguramente no dijeron nada porque no sabían náhuatl. Quienes tuvieron que hablar debieron haber sido los tlaxcaltecas porque ellos son los que hablaban náhuatl. Entonces, en esa reunión, yo concluyo que hubo una especie como de acuerdos de paz. Los de Mixquic dijeron, bueno, pues pásenle, no hay problema. Y todos los demás pueblos les permitieron el libre tránsito a estos ejércitos para llegar a Tenochtitlan. Hasta ahí. Ese fue el primer contacto que los de Mixquic tuvieron con estos ejércitos. Después ocurrieron muchas cosas. Y cuando ya estaban en Tenochtitlan, cuando llegan los españoles, los tlaxcaltecas y los texcocanos a Tenochtitlan, son recibidos como huéspedes, porque no llegaron haciendo la guerra. Llegaron tranquilos, los reciben como huéspedes, están allí hospedados, y cuando Cortés tuvo que salir de Tenochtitlan para arreglar otros asuntos hacia Veracruz, Pedro de Alvarado cometió una masacre contra la población civil de Tenochtitlan. Estaba un ritual que se llamaba el ritual del Toxcat, y allí en ese ritual Pedro de Alvarado dio órdenes para que los soldados españoles y los tlaxcaltecas mataran a la gente en su ritual. A partir de ese momento comenzó la guerra. Los mexicas no estaban preparados para una batalla en ese momento, total que responden al ataque y tienen que salir huyendo los ejércitos españoles con los tlaxcaltecas. A partir de ahí comenzó a cambiar todo las relaciones entre los pueblos. Y Mixquic hubo un momento en el que se reúnen con estos ejércitos y parece ser que se hace una alianza, parece que los van a apoyar. Pero después de que se hace esta supuesta alianza, ocurre otro episodio que los cronistas de la época llamaron la conquista de Xochimilco, que no fue ninguna conquista, porque en Xochimilco hubo una batalla muy grande, muy fuerte, donde se juntaron todos estos pueblos contra los tlaxcaltecas, los españoles y contra los texcocanos. Y allí, si se supone que Mixquic ya era aliado de los españoles, resulta que Mixquic está allí luchando contra ellos. Entonces ahí podemos ver que aparentemente había alianzas, pero bueno, eran tiempos complicados, eran tiempos de guerra, entonces pasaban muchas cosas. El caso es que en la mal llamada conquista de Xochimilco,
Mixquic participa en contra de los españoles, tlaxcaltecas y texcocanos. Y esa batalla la pierden los españoles y sus aliados. Por eso digo que está mal llamado, que le llaman la conquista de Xochimilco, porque no conquistaron nada. De hecho, ellos tuvieron que salir y refugiarse en Coyoacán para poderse proteger. Y de hecho, varios cronistas de la época dicen que en esa batalla, tanto Cortés como Pedro de Alvarado y otros generales de alto rango quedaron muy heridos. Y de hecho, uno de ellos dice, ocupaban estos términos, ¿no? Dice, si los indios hubieran querido matarnos, lo hubieran hecho. Pero no sé por qué, dicen, no sé por qué motivo no lo hicieron. Eso es algo muy, muy interesante. Después de esa batalla de Xochimilco, ocurren más sucesos y tenemos que ya para el último momento de la conquista de Tenochtitlan, Mixquic brinda su apoyo a los ejércitos conquistadores. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Mixquic en el último momento decide apoyar? Son todavía un poco de misterio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el principal aliado de los ejércitos conquistadores en este rumbo era Chalco. Entonces Chalco era el que tenía era el encargado de tener el control de esta zona durante ese momento tan complicado. Al final los de Mixquic participan, y aquí las crónicas también son muy chistosas porque, por ejemplo, Hernán Cortés en sus cartas de relación dice que los pueblos de la Chinampaneca, los pueblos chinamperos, eran los encargados de hacer la guerra por el agua, y los tlaxcaltecas y españoles por las calzadas. Entonces, por ejemplo, luego hay pinturas de la conquista, del sitio de Tenochtitlan. El sitio es cuando la ciudad ya está rodeada, y vemos ejércitos tanto en las 4 calzadas que entraban a Tenochtitlan, a la isla, y también vemos incluso embarcaciones, porque se construyeron bergantines para poder atacar, y también canoas. En eso apoyaron los pueblos de la Chinampaneca, pero el lado de Mixquic apoyó sobre todo en la retaguardia, y también decían que apoyaban con alimentos. Y aquí viene lo gracioso, porque el mismo Cortés y Bernal Díaz del Castillo lo dicen, era que decían, nos traían alimentos, pero lo hacían de mala gana. Entonces, al final, allí había tensión. De hecho, Mixquic no solamente salió, también Tláhuac. Pero el caso de Tláhuac es todavía un poco más intrigante, porque ocurre que cuando Tenochtitlan, la ciudad, está rodeada por todos los enemigos, Moctezuma estaba platicando, así, al ladito de él, con el Tlatoani de Tláhuac. Y resulta que allí, le llaman la traición de Xochimilco. Le echan toda la culpa a Xochimilco nada más, pero también estuvo Tláhuac. Dicen que llegó un contingente de militares, xochimilcas, huitlahuacas también, y dijeron, venimos a apoyar a Tenochtitlan. Les abren las puertas, pasa este contingente militar, están dentro, les dan sus posiciones para el ataque, y cuando están en pleno, y ya comienza el ataque, está ahí la batalla, sucede que estos que entraron a Tenochtitlan, estos xochimilcas y huitlahuacas, en lugar de atacar hacia afuera, atacan hacia adentro. Entonces se le llama la traición de Xochimilco. Y resulta que cuando hacen eso los de Xochimilco y los de Cuitláhuac y otros pueblos, no se menciona Mixquic en este episodio, Moctezuma está aquí al lado del Tlatoani de Tláhuac, Mayoatzin. Están platicando, me lo imagino así, no están platicando, y de pronto dicen, es que los de Cuitláhuac están atacando. Entonces se dice que el mismo Tlatoani tomó las armas, sus armas, y atacó a su propio pueblo que estaba atacando a Tenochtitlan. Y aquí este acto es muy intrigante porque, un poco como sucede hoy, la presidenta es la comandante de las Fuerzas Armadas. Algo parecido ocurría en esa época. Los tlatoanis eran
los comandantes del ejército y también eran los que estaban al frente de los sacerdotes. O sea, el Tlatoani era el máximo representante tanto de los sacerdotes como de los militares. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué un grupo de militares de Tláhuac entraron a atacar cuando su propio gobernante estaba en la ciudad que están atacando? Y el atacante y el gobernante, el Tlatoani de Tláhuac, lo que hace es luchar en contra de su propio pueblo, adentro de Tenochtitlan. Entonces lo que tenemos aquí es que en esa época hubo un momento de tensión muy fuerte, de negociación, bueno, era una guerra. Y probablemente una dinastía de Tláhuac decidió apoyar a los ejércitos y traicionar a su propio Tlatoani. Entonces, bueno, esto es como para imaginarnos. Bueno, ahora a 500 años podemos con una mano en la cintura decir que sí estuvo bien, que sí estuvo mal, que sí fue cierto, no fue cierto. Pero lo real es que, imaginemos, era una guerra, ¿no? Estaban ocurriendo muchísimas cosas, traiciones, alianzas, en fin. Entonces, bueno, me expandí un poco con la respuesta, pero la casa que vemos en el glifo de Mixquic, bueno, hay una casa donde está el mezquite, el árbol de mezquite y una casa quemada. Eso es porque cuando los mexicas conquistan Mixquic. Hay un glifo de Mixquic donde hay una casa y arriba se ven las varas del mezquite, que es en la casa del mezquite. No sé, ¿alguien tendrá alguna otra pregunta, comentario? El Tlatoani de Mixquic. El último Tlatoani se llamó Chalcayoatzin. Él fue el que atestiguó los momentos que les acabo de narrar. Algo muy interesante con el nombre de Chalcayoatzin es ¿por qué Chalca? ¿No? O sea, porque en un primer momento podría parecer que es el noble corazón de los chalcas, pero no es ningún noble corazón. La articulación de las palabras chalca con yoa no es de hermandad, sino es todo lo contrario, es de enemistad. Entonces es el noble enemigo de los chalcas. Eso es algo muy interesante, que el último Tlatoani de Mixquic llevara en su nombre la enemistad con los chalcas, que después fueron quienes, apoyados por los ejércitos conquistadores, tenían que tener a Mixquic bajo control durante el periodo de la conquista. Sí. Sacando luego, tiene la evidencia de una espada de esta época. Entonces, esa espada yo creo que sí vinieron, o sí les hicieron la guerra, porque si no estaban de acuerdo con que invadieran a nuestros pueblos, ¿no? Chalco está de acuerdo de que hace mención de que sí, efectivamente eran muy aliados de las castecas y los españoles, ¿no? Pero ahorita en este momento, bueno, no se menciona. Yo digo que sí, porque hay evidencia de eso. No creo que una espada la hayan agarrado y la hayan agarrado. Y está la evidencia, digo, si en algún momento se puede mostrar, aquí tienes una foto, ¿verdad? De mi primo, hay una foto de esta evidencia y yo les así, ¿no? Y también lo que muchos dicen la conquista. Yo la verdad yo no estoy de acuerdo porque no fue una conquista, fue una invasión. La conquista es diferente, como un maestro me decía, ¿cómo conquistamos a una mujer? Con amor. Y lo que hicieron vivir a implantar su ley y decimos que Sí. ¿Cómo se llama? A don Pedro Pineda nos dice que con base en Pedro Salmerón, que es un historiador que escribió un libro que se llama Las batallas por Tenochtitlan, me parece, ¿no? Habla sobre el conflicto que hubo en Ayotzingo y propone que los de Mixquic deberían haber luchado en frente de este pueblo. Bueno, en este pueblo contra los españoles, porque tenemos evidencia de una espada, ¿no? Y también nos dice que... mi retención, que no está de acuerdo con el término conquista, porque la conquista, pues, pone el símil, ¿no? Dice cómo se conquista una mujer con amor, y lo que vinieron a hacer no fue a conquistar. Ajá, o sea,
Claro, vinieron a atacar. Voy a comenzar al revés con el término conquista. En efecto, se le llama conquista y hasta la fecha seguimos diciéndole conquista porque en aquella época las crónicas hablaban de una conquista y se quedó. Y después el término conquista se fue expandiendo a muchas otras cosas. Por ejemplo, de la conquista espiritual, cuando hablan ya de los frailes que llegaron a evangelizar. Y de pronto también dicen la conquista la conquista alimentaria, porque también nos trajeron alimentos y cambiamos. Entonces ya el término conquista comenzó a usarse para todo. Y que si fue una invasión, pues sí, en efecto fue una invasión, pero también hay que tener en cuenta, pasándolo a nuestro pueblo, ¿qué nos imaginamos cuando decimos la conquista? Porque dicen, llegaron los españoles, y yo repito, y los tlaxcaltecas y los texcocanos, porque sin ellos no hubieran hecho nada, porque eran muy poquitos españoles. Cuando llegan a Mixquic, y en la última parte los de Mixquic participan como aliados, y bueno, y de pronto creo que tenemos en la mente nosotros las guerras de esta época, ¿no? Porque sí, los españoles traían sus cañones, pero pues eran prácticamente inservibles porque echaban una bomba y después tárdate media hora o quizá más para volverla a cargar, echarle la pólvora, apisonarla bien y después ahí va otra vez. Entonces, en esa maniobra ya habían matado a 3 mínimo, ¿no? Con flechas. Entonces, ¿qué tan efectivos hubieran sido los cañones? Pues yo creo que muy poco, ¿no? Quizá estratégico sí para romper las murallas de Tenochtitlan, pero así que hayan destruido toda la ciudad con cañones, no. De hecho, hay crónicas muy interesantes que hablan de cuando ya los mexicas ya están derrotados. No mataron a todos tampoco, quedó mucha gente viva, por supuesto. Y ya hablan de cuando los sacerdotes tuvieron que retirar a las deidades que tenían en sus pirámides. Entonces hay crónicas muy fuertes que dicen cómo los sacerdotes bajaban, decían que cubrían a la deidad y la bajaban bueno, pero además eran, cuando vamos al Museo de Antropología y vemos qué dioses hacían, ¿no? O sea, Coatlicue, una cosa de más de 2 metros que pesa toneladas. A imaginar cómo cargaban todas esas deidades para bajarlas, y decían que incluso si se llegaba a raspar la deidad, los sacerdotes con telas, no cubrían la deidad, la bajaban así como estaba, y si llegaba a rasparse, decía por mínimo que se raspara, los sacerdotes agarraban con telas ese pedazo que se había caído y lo protegían. Entonces vemos que no destruyeron a cañonazos Tenochtitlan. Destruyeron sí cosas estratégicas, pero todo lo demás, ya la destrucción de los edificios, la desaparición de las pirámides, fue años después. Y bueno, y estas crónicas dicen también que incluso los españoles les daba miedo esas escenas de cómo bajaban a las deidades, porque decían, es que estas personas no hacen nada si no hay música, ¿no? Entonces, que si hay una ceremonia, están allí los huevos sonando, los caracoles, todo, hay mucho sonido cuando se trata de alguna deidad. Dice que cuando las tuvieron que bajar, había silencio absoluto. Entonces bajan a las deidades y después dicen que las alejaron de la ciudad y las enterraron donde nadie pudiera verlas. Es por eso también que ahora los hallazgos arqueológicos han permitido encontrar deidades completas, porque fueron enterradas desde ese tiempo. El caso de Mixquic, me imagino, debió haber sido algo similar. Los españoles y los tlaxcaltecas, por mucha fuerza que tuvieran, no podían estar destruyendo todas las pirámides que había en todos los pueblos de la Cuenca de México. Bueno, digo pueblos, pero eran ciudades. Y tan es así que, repito, si debajo de la coordinación tenemos un basamento piramidal, ahí hay una evidencia de que no todas las pirámides de Mixquic fueron destruidas.
Y las demás obras que les he comentado que se destruyeron, también se destruyeron ya en el siglo XX o quizá después de la independencia. Ujú. Poco a poco se fue desmantelando todo. Entonces, sí, también lo que nos imaginamos por conquista no es que llegaron y borraron todo y luego nos enseñaron español y aprendimos español y luego pusieron al cristianismo y todos se volvieron cristianos. No, fue todo un largo proceso que hasta creo que nosotros somos las primeras generaciones. Con primeras generaciones me refiero a los que nacieron a finales del siglo antepasado, el XIX, que el proyecto de la conquista comenzó a tener sentido. Que hubiera gente hispanohablante, gente del cristianismo católico y transformando por completo los espacios urbanos. Entonces sí, también ese es otro aspecto que tomar en cuenta con la idea que tenemos de conquista. Y bueno, sobre la espada, pues sí, es una evidencia, bueno, un vestigio muy, muy valioso, que sí, seguramente debió haber habido quienes estuvieron en contra y seguramente Mixtic debió haber participado en algún momento en contra, pero lo que sí es un hecho comprobable por varias fuentes es que en la última etapa los ejércitos, queriendo o no, estuvieran a gusto o no, tuvieron que participar del lado de los conquistadores. O sea, elementos vivos dentro de algo muerto. Entonces aquí vemos el rostro de una calavera, y aquí el cuerpo femenino, se ven los senos, y después un faldellín de serpientes. Entonces es una variante de Coatlicue. De hecho, aquí en el museo también tenemos representaciones femeninas que lo que tienen es un cinturón con serpientes. Se ven aquí como del cinturón salen las fauces de las serpientes. Eso lo tenemos también aquí. Habría que ver si esos son representaciones de Coatlicue, que es muy probable. De hecho, también en la calle Hidalgo, en la primera cuadra hacia San Agustín, en la esquina del lado izquierdo, yendo aquí para allá, hay una escultura muy bonita que está allí, en la base del muro, que también podríamos decir es una Coatlicue. Se ve el cuerpo femenino y también las serpientes. Sí. Y allá, vuelvo a repetir, ya a largos siglos de estar asentados, que posteriormente después se vino el proceso de conquista, pero que teníamos rasgos en comunes, ya sea de los toltecas, que a su vez venían de los teotihuacanos, y de los chichimecas, y obviamente entre esa fusión, entre esa raza, ese cruce de híbridos, que posteriormente, vuelvo a repetir, después del proceso de conquista, se dan convulsiones, como ya lo bien lo dijo ustedes, un tema de guerra, en donde quizás no estábamos, o más bien no teníamos esos límites de Estado-Nación como hoy se tiene. Y a partir de ese proceso de conquista, la colonia, la guerra de independencia y el proceso de la Revolución Mexicana, que hoy es cuando se empieza a dar más el tema de la identidad como mexicanos, o que nace, y que posteriormente se da con los muralistas, donde se empieza a revivir más. Por eso decía que quizás me salga un poco del tema de lo histórico, pero que obviamente hoy estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, es por un homenaje a la historia, incluso usted, y que desde su papel científico a veces son muy prudentes para hacer comentarios subjetivos, pero a lo largo de estos siglos de la conformación de este Estado, o del país, o de la nación mexicana, ¿en qué papel estamos? ¿En dónde estamos parados hoy? Me gustaría saber más su opinión como ser humano, vuelvo a repetir, desligado, para que tenga más libertad de hablarlo. ¿En dónde estamos parados hoy? Como en este largo extravío de identidad, en este hoy crisol que es México, ¿en dónde estamos parados hoy como mexicanos y hacia dónde vamos? Han vivido procesos muy tristes y también muy, muy positivos.
en un libro verde que escribí y que traigo ejemplares, por cierto, que titulé Mixquic, su historia entre coyunturas, de 1895 al 2014, lo que planteo es la historia del pueblo en 3 momentos que fueron cruciales. Cuando se perdió el agua y cuando se perdió la lengua náhuatl y el peligro que corremos actualmente si se llegara a perder la agricultura. Ya hablé sobre el agua y vimos la importancia del agua, ¿no? En esos pueblos que desde antes de que hubiera humanidad ya había agua, llegan los primeros asentamientos, se crea una civilización en el agua y después viene la conquista, vienen 300 años de virreinato y ¿qué creen? En esos 300 años de virreinato, de cuando estaban los españoles, que eran los gobernantes, en Mixquic se hablaba perfecto náhuatl. Y no solo náhuatl, seguramente otras lenguas también. Y la forma de comunicarse era en náhuatl. Tan es así que cuando hubo un conflicto de tierras con Tetelco, los de Tetelco, bueno, no quiero amarrar navajas, eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero los de Tetelco no encontraban sus títulos primordiales y se escribieron unos y dijeron que esos eran copia de los originales. Los escribieron en español porque los escribanos pues eran personas pues, que en español, pero como ellos necesitaban demostrar antigüedad, le pidieron a otra persona que escribiera esos títulos en náhuatl. Entonces ahí vemos la importancia que tenía el náhuatl. No solamente era una lengua para que entre nosotros habláramos, sino que era una lengua para defenderse jurídicamente. Las leyes de Indias protegían a las instituciones que se llamaban repúblicas de indios. Mixquic fue una república de indios. Y estas repúblicas eran eso, tenían sus leyes. La Inquisición, por ejemplo, perdonaba actos de idolatría a las personas que eran originarias de este lado del mundo. A los españoles o a los hijos españoles no les permitían actos de blasfemia, por ejemplo. Bueno, de hecho, en otro lugar les puedo platicar, pero solo les voy a hacer mención rápida. En Mixquic hubo un personaje que se llamó Manuel Mixpan, ahí por los años 1700, que él era granicero. Él podía controlar las lluvias. Si al barrio de San Agustín le faltaba lluvias, iban con él y decían, oye, que lluevan, por favor, ¿no? Y entonces él hacía rituales para que lloviera. Si de pronto ya eran demasiadas las lluvias, hacía rituales para que dejara de llover. Él lo pudo hacer hasta que el cura de Mixquic se enteró, lo denuncia, se le abre un expediente inquisitorial, va a dar a la cárcel, pero al final lo dejan libre. Y así varios casos, porque la Inquisición debían tener mucho cuidado en cómo tratar a las personas de los pueblos, a los naturales. Había leyes que protegían. El problema, ahora sí que no hay mal por bien que no venga y no hay bien que por mal no traiga. Con la independencia, el panorama de nuestros pueblos cambió radicalmente. Durante el Porfiriato, en 1895, Porfirio Díaz decreta la expropiación del lago de Chalco y se lo entrega a unos empresarios españoles de apellido Noriega. Remigio e Íñigo Noriega, que hacen su hacienda en Jico, que pueden ir a Jico y ahí están las ruinas. Y entonces él es el que hace las obras de ingeniería para secar el lago. Ya les dije que había gente que decía que escuchaba cómo el agua lloraba cuando ocurrió eso. Pero no solamente a los pueblos lacustres. Por ejemplo, el doctor Francisco Chavira, que ya falleció, decía cómo desde Milpa Alta veían cómo el lago se iba reduciendo y se iba secando. Y que eso a ellos también les espantaba. Entonces, digamos, el acto de secar el lago fue tan impactante que lo que sostengo en este libro es que la misma generación
que vivió la desecación del lago de Chalco fue la misma generación que dejó de transmitir la lengua náhuatl a sus descendientes. Porque eso fue una estrategia para poder sobrevivir a los nuevos tiempos. Así como antes el náhuatl era importante para defender las tierras, ahora resultaba que el náhuatl ya no servía para nada. Porque además quienes hicieron esa obra eran españoles, además eran españoles de Asturias, o sea, no eran hijos de españoles, eran aventureros españoles, que además esa es otra historia. Los Noriega eran hijos de vecinos en su pueblo, que vinieron a América a probar suerte y aquí se les dio todo, ¿no? Después en la Revolución tuvieron que salir huyendo, pero mientras tuvieron el poder, hicieron eso e hicieron que nuestros pueblos se transformaran. Entonces, el náhuatl desaparece como lengua. Por ejemplo, mis abuelos nacieron en la década de 1920, mis abuelos de Mixquic. Ellos ya fueron totalmente hispanoparlantes. Una señora de esta misma época decía que el náhuatl, una señora que nació en 1920, en la década de los 20, reconocía al náhuatl como la lengua de los abuelos, ni siquiera de sus padres. Entonces vemos que si hacemos cuentas, si esta señora nació por 1920, digamos que tal vez sus papás la tuvieron joven, sus papás habrán nacido en 1900, ¿no? A los 20 años habrán tenido a ella, sus abuelos habrán nacido, digamos también jóvenes, en 1880, mínimo. Es esta generación todavía nahuablante la que vive la desecación del lago de Chalco. Y esta sociedad no era nada más que supieran náhuatl y tuvieron que aprender español de la noche a la mañana, no. Seguramente era una población bilingüe, como ocurre hoy en muchos otros pueblos. Si uno va a la sierra de cualquier estado, la población es bilingüe o trilingüe. Hablan su lengua, la lengua de su pueblo, la lengua del pueblo de al lado y el español para cuando van a la ciudad. Seguramente en Mixquic ocurría lo mismo. Había sociedad bilingüe, unos sabían más que otros, pero estaba este bilingüismo. Y cuando se vive esto, lo único que se transmite es el español. No faltará que hubo quizá familias que heredaron la lengua náhuatl a sus hijos más tiempo. Pero podemos ver, o sea, ¿por qué no hablamos náhuatl en Mixquic? O sea, ¿dónde está la explicación? En Milpalta dicen, bueno, también dicen, porque ya son muy poquitos, tristemente. O sea, esto que digo no es burla ni nada, o sea, dicen Milpalta, el último reducto de la lengua náhuatl en Milpalta, pero digan cuánta gente habla náhuatl, de verdad, ¿no? Que uno sepa palabras en náhuatl y sepa decir cómo se dicen muchas cosas en náhuatl, no me hace ser nahuablante, ¿no? Entonces, este fue un momento crucial en la transformación de nuestros pueblos. Se pierde la lengua y después Mixquic, Tetelco y Tezompa pierden el agua. A ver, me explico. Está el gran lago de Chalco. Dentro del lago de Chalco está Mixquic, al ladito en tierra firme está Tetelco y está Tezompa. La parte del lago que se secó fue lo que hoy llamamos el río Ameca. Del río Ameca hacia Jico, eso es lo que secan. De hecho, el río Ameca no existía. Llegaba nada más hasta Huilcilcingo y de allí los Noriega, como querían secar el lago y traía agua de los volcanes, pues esa agua la encauzaron para que no inundara sus terrenos. Entonces por eso crearon el río Ameca. Esa es otra obra de ingeniería. Y de hecho en Huilcilcingo, donde está la fábrica Maseca, enfrente de la fábrica, están los restos de un puente. La gente del rumbo le dice el puente viejo. No, le dicen el río viejo. Y si somos más observadores, podemos ver cómo están las ruinas del puente y después hay un plano, un claro muy amplio de donde siembran maíz y se ve cómo la arena es muy fina, la tierra es muy fina, como de río, y se ve todavía cómo va así el nivel y después se sumerge un poco y vuelve. Es el cauce del río. Bueno, ya, porque lo desviaron, o sea, lo desviaron desde Tlalmanalco y de aquí ya lo encauzaron para que no inundara sus terrenos que ya habían secado. Entonces la parte que se seca es del río Ameca hacia Jico. Lo que quedó con agua fue del río Ameca hacia acá.
porque precisamente los manantiales de Ayotzingo, Tetelco, Tezompa y Tetelco eran los que seguían abasteciendo de agua a estos pueblos. Pero después, cuando se estaba secando el lago de Chalco, estaba ocurriendo algo distinto del otro lado, en Xochimilco. En Xochimilco estaban transformando los manantiales en pozos para llevarse el agua de sus manantiales a la Ciudad de México, específicamente a la Condesa, y de ahí se repartía hacia la Juárez, que eran las ciudades, eran los lugares importantes de las familias ricas de aquel tiempo, con Porfirio Díaz. De hecho, en Santa Cruz Acalpizca, donde ahora está el Museo Arqueológico de Xochimilco, allí había 9 manantiales. Encima de esos 9 manantiales construyeron una casa de bombas que se llevaba el agua de los manantiales. Y todavía hay un dato más fuerte, porque al ladito está el pueblo de Nativitas. En Nativitas los ingenieros del Porfiriato se encontraron con que estaba el lago, no todo era agua. Se encontraron con que había una capa de lava petrificada, muy gruesa, y que debajo de esa capa de lava petrificada había otro lago que no tenía comunicación con el lago superior. Entonces, cuando hacen los pozos, no es para llevarse el agua que estaba arriba por donde remaba la gente, sino para llevarse el agua que estaba más abajo. Y el mismo esfuerzo intentaron hacer con Santa Cruz Acalpizca, pero ahí se encontraron con capas de lava mucho más gruesas y por eso pusieron la bomba de aguas encima de los manantiales, para que en cuanto saliera el agua, se la llevaran y no se contaminara. Y exactamente se la pueden llevar, y a la fecha sigue funcionando, ya no como antes, pero sigue funcionando, siguen en operación esta cadena de pozos que se llevaba el agua a la ciudad. Entonces a Xochimilco le estaban quitando sus manantiales y a Chalco, la región de Chalco, la estaban secando. Pasan las décadas y por allí de 1940 a 1950 la Ciudad de México sigue creciendo y entonces ya llegó el turno para que esta región contribuyera al crecimiento de la Ciudad de México. Y entonces es cuando entuban los manantiales de Ayotzingo, Tetelco y Tezompa para llevárselos a la ciudad. Ya no para la zona de la Condesa, sino ya para las nuevas zonas de clase media. Recordemos que en ese tiempo México está creciendo, hay nuevos profesionales, migran, llegan, necesitan servicios y se llevan el agua de aquí. Entonces es cuando Mixquic, Tetelco y Tezompa comienzan a quedarse sin agua. Y surge un conflicto por el agua entre estos 3 pueblos. Un conflicto que llegó a las oficinas de la presidencia, porque se tienen los telegramas de cuando la oficina de presidencia salen y dicen que se arregle el conflicto entre estos pueblos. Y ya hay varias anécdotas sobre cuando estos pueblos se pelearon por el agua, porque Tetelco y Tezompa, que tenían los manantiales, no dejaban pasar el agua a Mixquic. Y entonces construyeron unos vertederos, le llamaban, como pequeñas presas, para que el agua se quedara allá y pudieran tener su agricultura funcionando. Pero como en Mixquic bajaban después los niveles de agua, iban las personas de Mixquic y tiraban los vertederos, y después incluso hasta hubo balazos, ¿no? Y después de ahí salió como el odio encarnizado entre estos pueblos. No, pero de pronto sí, no falta la historia de amor del muchacho de Mixquic que va al baile de Tezompa y se enamora de una chica de Tezompa, y después el primo se entera de la chica y tiene que salir con su caballo galopando a toda velocidad para llegar a Mixquic, ¿no? De esas historias, pues eso es, porque el conflicto entre esos pueblos surgió por el agua. La forma en que Presidencia solucionó el problema fue en que esos vertederos se tenían que construir con cemento. Esa fue la solución. Y entonces comienza una nueva faceta en la historia de estos pueblos, que es que ya no pueden vivir de la agricultura y entonces se tienen que emplear como obreros en la ciudad.
Y entonces vemos cómo de ser chinamperos se pasa a ser obrero. Y bueno, y también eran tiempos, era otro México también, era el milagro mexicano. Eran obreros con seguro social, con una pensión garantizada, que les daban ropa para el trabajo. Bueno, era otro tiempo, no era lo mismo ser obrero de hoy que de aquel tiempo. Pero bueno, es cuando se van. Y ya después, hasta los años 80, fue cuando volvió a haber agua, que permitió la siembra en la zona ejidal, pero ya con agua tratada del Cerro de la Estrella. Entonces, digamos, así es como nos ha ido en los últimos tiempos a partir de la independencia, con el porfiriato y ya el siglo XX. Ahora, un poco pensando hacia el futuro relacionado con estos pueblos. Ya mencioné cómo se perdió el agua, cómo se perdió la lengua. Y el tercer elemento que yo creo que es muy importante de la identidad histórica, o sea, de la identidad que podemos encontrar en los tiempos más remotos, la lengua, la cultura lacustre, el tercer elemento es la agricultura. Si la agricultura llegara a desaparecer en estos pueblos, las nuevas generaciones que nazcan después de eso ya no tendrán ningún vínculo con su pasado histórico. O sea, sí podrán decir, soy de Mixquic, por supuesto, pero ya no es el Mixquic que guardaba relación con su pasado. Ya será otro pueblo totalmente distinto. Entonces, como proyección a futuro y como acción que se tiene que hacer hoy, es sí, o sea, no digo que todos ya agarren la hoz y váyanse a trabajar al campo. Porque sabemos que si se abandonó fue por algo, fue porque ya no había condiciones para hacerlo, nos quitaron el agua y después el campo no tiene garantías, o sea, se tiene que legislar para que la agricultura sea sostenible y se tienen que hacer más esfuerzos de los individuales, por supuesto. Entonces creo que eso es lo que se podría proyectar hacia el futuro en relación a la historia de estos pueblos. Entonces, Bueno, gracias maestro por esta gran conferencia magistral. Siempre es interesante alimentar nuestros museos. Quiero comentarles de manera general también que este es el primer suceso evento en la nueva administración de museos y bibliotecas. Recientemente el área de proyectos museográficos, a la cual es competencia esta cuestión de los 3 museos en Tláhuac, por parte de la alcaldía, también se une el área de bibliotecas. En total tenemos 22 bibliotecas a lo largo y ancho de la calle de Tláhuac. Entonces ahora somos una misma área, tenemos varios proyectos, varias iniciativas, todo lo que ahorita comentaron también es tomado en cuenta y creo que sí, lo mejor por ahorita es resguardar las piezas porque en los museos todavía no tenemos condiciones para tener las piezas que ustedes tienen. Poco a poco vamos a ir avanzando en esa cuestión. Quiero agradecer también al maestro por venir, maestro historiador. El aplauso para Ricardo, ya que el día de hoy él nos trae de manera gratuita esta conferencia magistral. El aplauso y bueno, pues hasta donde llegue Ricardo, hasta donde lleguen los vinos.